La vida de Eri Chapulo, ya un rato no lo veía, ¿verdad? No nos veíamos, pero qué bueno que tomó el tiempo para venir a estar en la casa del Señor. Y vamos a abrir las Sagradas Escrituras, hermanos, por favor, en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 4. El día de hoy, que es culto de damas, voy a compartir un mensaje basado en una mujer que está escrito aquí, pero no por ello el mensaje es válido solo para las mujeres que están aquí, sino la palabra de Dios nos habla tanto a hombres como a mujeres, ¿verdad? Jóvenes y adultos. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 4, hermanos. Y cuando esté ahí, por favor, dígame amén. Gloria a Dios, aleluya. Bendito es Cristo. Gloria a Dios. ¿Estamos ahí, iglesia? Segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 al 4. Amén. Leemos las Sagradas Escrituras, la palabra que salió de la boca del Dios vivo, hermanos. Amén. Dice segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor. Estamos necesitados de ti, Señor. Todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, necesitamos de ti, Señor. Padre, venimos a tu palabra, Señor, a escuchar tu palabra, porque tu palabra siempre tiene el mejor de los consejos, Señor. Mira, Padre, esta palabra que tú me diste para hablarme a mi vida primeramente, y para que la hable a tu pueblo, para que la hable a cada uno de los que el Espíritu de Dios movió para que vinieran a tu casa en el día de hoy, Señor. Padre, yo te pido que por medio de este mensaje, los que estamos aquí seamos edificados, seamos bendecidos, Señor. Corazones sean sanados, Señor, de toda herida. Cadenas sean rotas en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Fortalezcas a los que estamos débiles, Señor, y guíes a los que están confundidos por medio del consejo de tu palabra. Que, Señor, yo solamente puedo llevar la palabra a los oídos, pero el Espíritu Santo se encargará de llevarla al corazón, Señor. Padre, que al terminar el mensaje, cuando nos vayamos de aquí, nos vayamos cambiados, transformados, Señor, para bien, Señor. Y que la honra y la gloria te la demos todos y cada uno de los que estamos aquí, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gracias, Dios. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Amén. El día de hoy les voy a invitar a que estén muy atentos. La Biblia dice, en la carta a los Hebreos, dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, hermano. Amén. O sea, no está muerta.
La palabra de Dios es viva. Y cuando hablamos de algo que está vivo, hablamos de algo que puede obrar o puede actuar, hermano. Entonces, la palabra de Dios, cuando la recibimos, la palabra de Dios obra y actúa en nuestras vidas, hermano. Yo no sé cuántos dicen amén. El asunto está en que la dejemos actuar, en que la recibamos. Así es. Hoy te voy a hablar, hermano, bajo el título del mensaje que Dios me dio es, escuche bien, preste atención, la mujer que se sobrepuso a su dolor para aliviar el de otros. Lo voy a volver a repetir, la mujer que se sobrepuso a su dolor para aliviar el de otros. Hoy te voy a hablar, hermano, acerca de esta joven, acerca de esta mujer, que solamente es mencionada en estos dos versículos, y si tú te fijaste es mencionada muy brevemente, hermano. Si tú te fijaste, ni siquiera se menciona su nombre, ¿verdad? Solamente dice que era una muchacha, una joven, y no nos dice nada más acerca de ella. Fíjense que muchas de las veces he escuchado predicaciones basadas en el capítulo 5, la historia de Naamán. Probablemente usted la ha escuchado. Y siempre que he escuchado la predicación, siempre está basada en la vida de Naamán, o en la vida de Eliseo, o en la vida de Jesse, el criado de Eliseo, por su codicia. Pero nunca, en el tiempo que tengo de ser cristiano, nunca he escuchado a nadie que hable de esta mujer, nunca. Ahora, ese soy yo. Probablemente usted ha escuchado, no lo sé. Yo nunca he escuchado una predicación basada en esta mujer. Y a pesar de que la Biblia la menciona brevemente, cuando tú le pones atención y cuando lees la palabra con hambre y deseo de aprender, Dios te revela, hermano. Dios te da entendimiento. Y Dios permite y te abre el entendimiento de que mires cosas que si lo miras así nomás, de paso no mirabas, hermano. Déjeme decirle que vivimos en un mundo sumergido en el dolor. Vivimos en un mundo cruel. Vivimos en un mundo que cuando tú volteas a ver a tu alrededor, a donde quiera que tú voltees a ver, hermano, ves dolor en las personas. Ves sufrimiento. Yo le puedo asegurar a usted que probablemente usted conoce a alguien que en este momento hay una área en la vida de esa persona, sea un familiar de usted, sea un vecino de usted, sea un compañero del trabajo de usted, que probablemente algún día usted escuchó de otras personas, o esa misma persona vino con usted y le contó de algún sufrimiento, de algún dolor, de alguna situación difícil que estaba experimentando él o alguien que él conocía, hermano. Para donde quiera que usted voltee a ver, hermano, por causa del pecado, el mundo está sumergido en el dolor. De manera que sabemos lo que es el sufrimiento y el dolor, no solo porque lo vemos en otras personas. Como humanos estamos relacionados con el dolor y con el sufrimiento, porque también en carne propia, yo le puedo asegurar, todos y cada uno de los que estamos aquí, lo hemos experimentado, hermano. Amén. Todos los que estamos aquí, se lo puedo asegurar. Aún los más pequeñitos que usted mira, ¿verdad? Fíjese qué interesante es que la vida, incluso para algunos, desde el momento que nacen o desde que comienza su vida, experimentan el dolor y el sufrimiento. Por ejemplo, hay algunos niños que desde que nacen enfermos, nacen con algún mal. Y desde chiquititos, hermano, casi al llegar a este mundo, luego su cuerpecito o su ser
experimentó algún tipo de dolor, algún tipo de sufrimiento. Pero note cómo es, hermano, que no solamente un humano desde el momento que nace o desde el momento que llega a este mundo, sino que incluso muchos, hermano, aún en sus últimos momentos de estar aquí en la tierra, se van sufriendo. Se van experimentando dolor, hermano. De manera que si tú analizas así detenidamente la vida humana, la vida en este mundo, hermano, tú te das cuenta que el dolor y el sufrimiento es parte de la vida del ser humano. Es parte de este mundo, hermano. El dolor o el sufrimiento lo experimentan niños y lo experimentan ancianos, hermano. Porque el sufrimiento y el dolor no discriminan. El dolor y el sufrimiento lo experimentan personas de todas las razas, hermano. El dolor y el sufrimiento no mira color de piel. O sea, no solamente sufren los blancos, o no solamente sufren los de la raza negra, o no solamente sufrimos los morenos, hermano. El dolor y el sufrimiento es algo con que las personas de todas las razas, hermano, estamos relacionados de una o de otra forma. Pero el sufrimiento tampoco respeta la posición social, hermano. Los pobres sufren, pero digo también por ahí alguien, los ricos también lloran, ¿verdad? El pobre sufre, pero el rico, a pesar de que materialmente podemos decir es rico, también sufre, hermano. Unos de una forma, otros de otra, hermano, pero el sufrimiento es algo que es parte de la vida del ser humano. Es más, mira, te doy la cita para si la quieres anotar, Eclesiastés capítulo 4, versículo 1 al 3, Eclesiastés, el rey Salomón escribió en el capítulo 4 de Eclesiastés y él dijo, hermano, que él alababa a los que ya están muertos, dijo él. Dijo, alabados sean los finados más que los vivos. ¿Por qué? Porque Salomón estaba dando a entender, al analizar en la vida, él estaba diciendo que el muerto por lo menos ya no está aquí con las cargas de esta vida, hermano. Mas sin embargo, los que estamos vivos aún todavía estamos en esta lucha, ¿cierto? ¿No? Aún estamos aquí en este mundo, hermanos. Incluso Salomón dijo, hermano, ahí en Eclesiastés, dijo que él tenía por más felices a los que aún no han nacido. O sea, él dijo, los que ya murieron, dice, aunque ya están muertos, pero probablemente sufrieron mientras vivieron aquí. Y luego dice, pues los que están vivos probablemente están sufriendo, pero Salomón dijo, felices los que aún no han nacido. Y es que es verdad, medítalo, analízalo, pues el que aún no ha nacido no sabe de dolor. Es lógico, ¿no? No ha nacido. No sabe lo que es el dolor. No sabe lo que es el sufrimiento. Pero las personas que usted mira ahí, por ejemplo, cuando usted pasa por el cementerio y que ya están ahí sus restos, las personas supieron lo que es el dolor. Ya no están aquí, pero supieron lo que es el sufrimiento, hermano. Los que estamos aquí sabemos lo que es el dolor y sabemos lo que es el sufrimiento, porque es parte de esta vida, hermano. Y mire bien, vamos a ir viendo cómo esta mujer sufrió, pero ella se sobrepuso a su dolor personal para aliviar el dolor de otros. En otras palabras, en ella no hubo egoísmo, que es otra cosa que caracteriza la vida humana, el egoísmo. Lo que yo quiero, mi dolor, mi problema, mi situación. Yo quiero mi consuelo para mi vida, para mi dolor, una solución para mi problema. Y pregunta, ¿y el dolor de los demás? ¿Y la situación de los demás? Pregunta, ¿y el dolor del que está sentado atrás de usted? ¿Y el dolor del que está sentado al lado de usted? ¿Y el dolor del que está sentado frente a usted? ¿Y el dolor del vecino donde usted vive? ¿Y el dolor del compañero del trabajo donde usted trabaja, hermano? Pero hoy vamos a mirar a una mujer que sufrió, experimentó dolor, pero se ocupó del dolor de los demás, hermano. Vamos a leer ahí, hermano. Acompáñeme, por favor, hermano. Entonces, como estamos hablando del dolor y del sufrimiento, quiero comenzar en el verso 1 viendo el sufrimiento de Naamán el leproso.
¿Estamos ahí en el verso 1, hermano? Amén. Dice así: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero ¿qué, hermanos? Pero leproso. Ok. Segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 1, comienza contándote la historia de un hombre llamado Naamán, un hombre sirio, de nacionalidad siria. Y nos comienza la palabra de Dios, nos lo describe. Y lo primero que nos habla de él, las primeras cosas, si le pones atención, nos habla de sus cualidades, sus cosas positivas, sus cosas, hermano, de admirar, sus cosas destacables de este hombre. Y lo primero que nos dice, mire, por ejemplo, nos dice que Naamán, su posición en la nación era que era general del ejército de Siria. Ahora, en esos tiempos, el general de un ejército de una nación, hermano, casi venía siendo como el segundo del rey, o la mano derecha del rey. O sea, tener esa posición de general del ejército, hermano, era tener una posición de prestigio, era una posición, hermano, de alto rango. Pues entonces nota, nos lo describe y nos dice que en cuanto a su posición en la nación era general del ejército. En cuanto a su aceptación, dice que destacaba delante de su señor, porque dice, y era varón grande delante de su señor. Y dice que su señor el rey, dice, lo tenía en alta estima. O sea, el rey tenía diferentes líderes, pero él destacaba. Había una aceptación de parte del rey y probablemente de parte de toda la nación por Naamán el sirio, el general del ejército, hermano. Ahora, en cuanto a sus habilidades, dice que lo estimaba porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. En cuanto a sus habilidades como humano, Naamán era diestro en la guerra, hermano. Era un hombre diestro, un hombre inteligente, astuto para las estrategias de guerra. Porque dice que por medio de él, el ejército sirio había ganado varias victorias, hermano, ¿verdad? Por medio de él. Y en cuanto a su carácter, nos dice que era valeroso en extremo, hermano. Un hombre valiente. Un hombre, como decían por ahí, yo me acuerdo de niño, había un programa que le decían Juan Sin Miedo. Yo no sé si alguno de niños lo miró, a Juan Sin Miedo. Contaban la historia de uno, Juan Sin Miedo. Juan no tenía miedo, ese a todo le entraba. Bueno, Naamán dice que era valeroso, pero no en extremo. En él no había miedo. Entonces tenía una gran posición, tenía aceptación del rey de la nación, era diestro en la guerra y era un hombre muy valiente. Yo te puedo asegurar que todas esas cualidades en la vida de Naamán le trajeron, número uno, fama. Yo te aseguro que toda la nación de Siria sabía quién era Naamán. Sabían que por medio de él se habían ganado guerras. Yo te aseguro, hermano, que Naamán, por todas esas cualidades, se había ganado el respeto del mismo rey y el respeto de los conciudadanos, hermano. Y te puedo asegurar que Naamán, por todas esas cualidades, había obtenido riquezas. Entonces, hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Buena posición, buena aceptación, persona hábil, persona con talentos, con dones, carácter valiente. Pudiéramos decir, perfecto, excelente. Pero el versículo termina diciendo, pero era leproso. O sea, la Biblia te va diciendo todo lo que está bien con él, pero luego te dice un pero, y te dice, pero es como diciéndote, pero había algo que no estaba bien en la vida de Naamán. La Biblia te dice, este hombre tenía muchas cosas como humano, como ser humano, pero la Biblia te está diciendo, pero había algo que no estaba bien en su vida. Había algo de lo que Naamán carecía. Y Naamán carecía de salud.
Porque la Biblia dice que era leproso, hermano. Ahora, entonces aquí vemos el sufrimiento en la vida de este hombre. La lepra, hermano, era una enfermedad despiadada. Era una enfermedad que la piel de las manos, de los pies y del rostro, la piel comenzaba a salir como un salpullido, hermano, y la piel se le empezaba como a deshacer a la persona, así la carne viva, hermano. La carne viva, haga de cuenta que haga de cuenta que si usted le pudiera ver las manos a un leproso en ese tiempo, usted le hubiera visto las manos con sangre y con pus. ¿Sabe lo que es la pus? Le hubiera visto así las manos llenas de sangre y llenas de pus. Se las hubiera visto probablemente siempre vendadas, tanto las manos como los pies, y algunos de ellos, hermano, hasta el mismo rostro, porque la carne se les caía, pues, hermano, y se les podía mirar sangre con pus, hermano. Yo solamente quiero que te pongas a pensar un poquito el dolor, el sufrimiento que este hombre experimentaba hablando físicamente. Mira, y se me venía esto a la mente. Mire, en estos días me hice una pequeñita cortada aquí en la palma de mi mano, muy pequeña, hermano, que si le enseño la mano ni ve la cicatriz usted. Pero fíjese cómo trabajo yo lavando el piso, me puse un curita, y haga de cuenta que cuando me entraba el agua y agarraba la pistola con la que lo lavaba, viera cómo me lastimaba. Y ya no hallaba cómo hacerle, ¿no? Y iba y me quitaba ese curita y me volvía a poner otro y le volvía a bien harto tape, porque decía, no me deja trabajar a gusto. Una pequeñita cortada, hermano, me incomodó un día de trabajo. Entonces yo quiero que te imagines el sufrimiento físico y el dolor de este hombre. Tenía muchas cosas buenas, pero carecía de algo. Y cuando yo leía de Naamán, yo decía, todas las personas tenemos un pero, todos. Usted me puede presumir de algunas cosas, pero casi le puedo jurar que de algo carece. Así es. Yo le puedo presumir cosas, pudiera presumirle cosas acerca de mí, pero hay otras cosas que yo carezco, ¿verdad? Entonces este hombre tenía muchas cosas buenas, pero carecía de muchas otras. Pero ahora, ya que estamos hablando del sufrimiento, yo anoté algunas cosas, hermano, algunas verdades a tener en cuenta. Número uno, tenemos que tener en cuenta que el sufrimiento es parte de la vida humana. Ahora, nos gusta huir del sufrimiento, porque ¿a quién le gusta sufrir? A ver, levante la mano, los que le gusta sufrir, levante la mano. No, ¿verdad? ¿Quiénes? No somos masoquistas, ¿verdad? No nos gusta sufrir, huimos. Hasta cuando le van a dar a uno una inyección de niño, no queríamos, ¿sí o no? Y la inyección era supuestamente que para la gripa, o que para esto, que para el otro, y le teníamos miedo a la aguja, ¿cierto o no? Porque no nos gusta experimentar dolor, sufrimiento. Pero la primer verdad, hermano, que ustedes tienen que poner en la mente es que el sufrimiento es parte de esta vida. Aunque la idea no nos parezca, o quisiésemos que no fuera así, ¿cierto? No, yo quisiese que la vida no fuera así, pero la realidad es que el sufrimiento es parte de esta vida, hermano. Pero mira bien, aquí es donde quiero que pongan mucha atención. Pero hay diferentes causas por las cuales sufrimos. Entonces note, el sufrimiento es parte de la vida, pero hay diferentes causas por las cuales a veces nos toca sufrir. Y yo te las voy a dar, las que Dios me traía a mi mente. Número uno, muchas de las veces sufrimos como consecuencia de nuestras propias acciones. ¿Cierto o no? Así es. Probablemente hay quien está aquí hoy que esté sufriendo algo y el sufrimiento es debido o como consecuencia de sus propias acciones. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Gálatas capítulo 6 versículo 7, la palabra de Dios dice ahí en Gálatas 6, 7, dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar, hermano. Amén. Entonces cuando usted y yo decidimos mal o actuamos mal, vamos a cosechar mal, y al cosechar mal vamos a sufrir. Ahora, ¿por qué le quiero dejar en claro esto? Porque a veces tendemos siempre a echarle la culpa a alguien más de nuestro sufrimiento. Así
A veces se lo echamos a Dios o a veces a las demás personas, pero no, hay veces que sufrimos como consecuencia de nuestras malas decisiones. A veces también sufrimos, hermano, al ser disciplinados por Dios ante un mal comportamiento. Hay veces que nos toca experimentar dolor porque Dios nos está disciplinando, o porque a veces Dios nos disciplina cuando no nos portamos bien. Porque ¿quién es el padre que ama a su hijo y no lo disciplina? Yo le pregunto a los que son padres, cuando su hijo se porta mal, ¿lo disciplina sí o no? Amén. Ahora, ¿lo disciplina porque lo ama o lo disciplina porque lo odia? Porque lo amamos. ¿Lo disciplina porque quiere un mal para él o porque quiere un bien para él? ¿Por qué lo disciplinamos? Porque lo amamos y porque queremos un bien para él. Mire, cuando nosotros no nos portamos como Dios nos dice, el Señor nos tiene que disciplinar. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 5 al 6, nos dice que tengamos en cuenta que el Señor, hermano, disciplina a los que son sus hijos, hermano. Amén. Ahora, ¿y sabe por qué Dios nos disciplina? Porque nos ama, se preocupa por nosotros y porque quiere nuestro bien. Mire, cuando usted está tomando un mal camino, cuando usted está tomando malas decisiones, Dios, nuestro Padre, sabe que esas malas decisiones o esas malas acciones nos pueden llegar a destruir, hermano. Y como nuestro Padre nos ama, antes de que eso nos destruya, Él primero nos disciplina para corregirnos, hermano. Y a veces eso es por lo cual sufrimos o experimentamos dolor. Pero, hermano, también a veces sufrimos al experimentar pruebas como parte del proceso a través del cual Dios nos está transformando. O sea, a veces no es disciplina, o sea, no es un castigo por alguna mala acción, sino hay pruebas que Dios permite. Porque a través de esas pruebas, Dios lo está usando como el proceso para transformarnos, hermano. Amén. Para cambiar nuestro carácter, hermano. Y viene la prueba, y en la prueba sufrimos. Y a veces las pruebas nos causan dolor. Pero ¿sabes qué? Vale la pena soportar. ¿Sabe por qué? Porque al final del proceso de lo que Dios está haciendo en nosotros, valdrá la pena, mis amados hermanos. Porque Dios quiere moldear nuestro carácter, porque Dios quiere que cada día seamos más como Cristo, y a veces son necesarias las pruebas, hermanos, para que nuestro carácter sea moldeado. Aleluya. Pero si hablamos con la verdad, a veces la prueba nos causa dolor, nos aflige un poco. Entonces, sufrimos por nuestras malas decisiones, sufrimos porque somos disciplinados cuando no hacemos las cosas bien, sufrimos como parte del proceso que Dios está llevando a cabo para cambiarnos, pero a veces también sufrimos porque somos el blanco de ataques de otras personas. Esa es la realidad también. Hay cosas que nos ha tocado sufrir porque a otra persona, hombre o mujer, pues hizo una mala acción en contra nuestra. Hizo algo o dijo algo contra nosotros o acerca de nosotros que nos trajo dolor, que nos hirió, que nos hizo sentir mal, que nos hizo sentir triste cuando nos dimos cuenta que esa persona hizo algo negativo en nuestra contra, o cuando dijo algo negativo. Hermano, yo me pongo a pensar, hermano, cuando les hablo acerca del sufrimiento en el mundo, y yo me ponía a pensar por mí, y yo digo, ¿a cuántas personas yo, con mis acciones o mis palabras, probablemente yo no he hecho sufrir? Yo he hecho sufrir. El problema es que a veces no nos damos cuenta, porque nos damos cuenta cuando alguien nos hace algo a nosotros, ¿cierto o no? Eso sí lo notamos, ¿verdad que sí? O cuando alguien hace algo o dice algo de nosotros, no, olvídese, la tercera guerra mundial, ¿verdad? Queremos acudir a la ONU para que atiendan lo que nos hicieron a nosotros, pero ponemos muy poca atención el sufrimiento que nosotros le causamos a otros. Yo le aseguro, mire, que a veces usted y yo hemos hecho o dicho cosas que lastimaron a otros y ni cuenta nos dimos de la tristeza que les producimos.
A veces no nos hemos dado cuenta que nuestras palabras lo lastimaron o lo lastimaron a otras personas, hermano, ¿verdad? Entonces, a veces sufrimos porque somos blanco de ataques por otras personas, pero a veces también sufrimos, según la Biblia, porque somos el blanco de ataques de Satanás y los demonios. Amén. Eso lo enseña la Biblia. Job sufrió porque Satanás se aventó contra él. La Biblia dice que una mujer estaba enferma físicamente, estaba sufriendo porque un demonio o un espíritu inmundo la tenía poseída y hizo que la mujer estuviera encorvada por muchísimos años. Entonces, estas son las varias causas por las cuales a veces sufrimos, hermano. Entonces, a veces cuando usted está sufriendo, usted debe de pedirle a Dios sabiduría para que usted sepa por qué. Y no solamente echarle la culpa a Dios, porque le vuelvo a repetir, a veces el sufrimiento es parte de nuestras malas decisiones, de nuestras malas acciones, hermano, y estamos cosechando lo que sembramos. Entonces, este hombre estaba sufriendo. Ahora, la Biblia no nos dice esta enfermedad por qué le resultó a Naamán, no dice si fue como una consecuencia, no dice si era un castigo de Dios o solamente el destino de la vida le trajo esta enfermedad a este hombre. Simplemente dice que de todo lo bueno que había en él tenía una enfermedad y el hombre estaba sufriendo y el hombre estaba experimentando dolor. Pero vamos al versículo 2, hermano, acompáñenme por favor. Ahora, aquí les voy a hablar la mujer que sufrió la cautividad, hermano. Versículo 2, ¿está ahí conmigo? Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán, hermano. Ahora, entonces nota bien lo que pasa. Los sirios, o ahí en Siria, había bandas de bandidos, como les llamamos hoy, bandidos, que iban a otro lugar y asaltaban, robaban, saqueaban. Entonces, el versículo 2 nos dice, hermano, que de Siria habían salido bandas armadas o de bandidos, de saqueadores, llegan a la tierra de Israel, hermano, y entre las cosas que roban o saquean o se llevan de Israel, la Biblia dice que se llevaron a una muchacha y que cuando llegaron a Siria la entregaron como sierva o como esclava a la esposa de Naamán, hermano. Entonces, nota bien, aquí vemos a una muchacha que le toca sufrir por la maldad de otros. Porque yo les dije, a veces el sufrimiento es porque somos somos el blanco de los ataques de otras personas. Estas personas, hermano, llegaron a Israel, no les importó, se llevaron muchas cosas, miraron a esa muchacha y dijeron, no nos importa, nos la llevamos esclava, nos la llevamos cautiva a nuestra nación y allá la entregamos a una familia para que sea una esclava allá, hermano. Yo quiero que te pongas a pensar, mira, te vuelvo a repetir, a veces cuando vamos leyendo, leemos muy rápido, no nos detenemos a pensar. Yo quiero que te pongas a pensar en el sufrimiento de esta joven. Imagínate que la joven vivía probablemente con sus padres, feliz, en su tierra, con sus papás, con sus familiares, en su lugar de nacimiento, donde vivía y practicaba sus costumbres, sus creencias. Hermano, los que hemos venido de otro país, a ver, ¿cuántos llegaron aquí de otro país? A ver, levante la mano los que han venido de otro país. Los que hemos venido de otro país sabemos lo duro y lo difícil que es dejar la tierra de tu nacimiento. Y no importa que era uno pobre allá, pero es duro, al principio es duro dejar el lugar donde naciste. Es duro separarte de tus padres, de tu familia, de tus conocidos, de tus amigos de crianza. Es difícil dejar las calles donde te criaste, por donde caminabas, por donde de niño jugabas con tus demás amiguitos, hermano. Es duro, es difícil experimentar eso, hermano. Yo no sé si a usted le pasó, pero yo me recuerdo cuando yo me vine, hermano, como el primer año o los primeros 2 años, era una lucha tremenda, era una tristeza.
Era un de repente que le daba a uno. Yo salía a veces del trabajo y pasaba por el aeropuerto y me daban ganas de bajarme, irme corriendo y subirme a un avión y que me llevaran de regreso a mi país. Extrañaba a mis padres, extrañaba a mis hermanas, extrañaba a mis amigos, mis costumbres, las calles por donde caminé. Entonces, todo lo que hemos pasado por esa experiencia sabemos que no es fácil. Mire, cuando yo me vine, otra persona se vino conmigo, un señor que era hermano de mi cuñado. No aguantó. Porque los primeritos dillitas, usted sabe, se siente una sensación bien fea. Y yo me recuerdo que un día llegué del trabajo y vivíamos ahí con el Señor, y el Señor llegó llorando. Ya, Señor, me voy, Diego, me dijo. ¿Cómo que se va, Mario? Ya no aguanto, dijo. Me voy. Compró un boleto de avión y se fue. Porque no es fácil separarse de su familia. Entonces imagínate que llegan con esta joven, hermano, y solo porque a ellos les dio la gana, se la llevan de su nación de Israel. La Biblia no dice que ahí se llevaron a sus familiares, simplemente la menciona a ella. Probablemente la separaron de sus padres, la separaron de su familia, de su tierra de nacimiento. Pero note bien, por lo menos usted y yo cuando vinimos aquí, por lo menos caminábamos libres, por así decirlo. Pero ella llegó como una esclava. Ella llegó, hermano, sin derecho a la libertad. Ella llegó y le dijeron: te vas a quedar en esta casa y vas a ser esclava de esta familia, hermano. Entonces ella se quedó ahí. Y viene otra pregunta: pero si era una muchacha de Israel, que Israel es el pueblo de Dios, ¿por qué Dios lo permitió? Y esa es una de las preguntas que las personas nos hacemos, incluyendo a los cristianos, cuando nos toca sufrir, ¿cierto, Norma? Amén. Decimos: ¿por qué lo permitiste, Dios? ¿Por qué no impidiste, Señor? ¿Por qué no impediste que me pasara esto, Señor? ¿Sí o no? Le decimos: Señor, tú tienes el poder, y no hiciste nada al respecto. Ahora, porque huimos del sufrimiento. Pero yo quiero que le diga por qué Dios permite el sufrimiento. Porque el sufrimiento es necesario. Amén. Ahora, no me malinterprete. No estoy diciendo que el sufrimiento es placentero. Estoy diciendo que el sufrimiento es necesario. Por eso Dios lo permite en nosotros. Amén. Y te voy a poner 3 ejemplos por qué el sufrimiento es necesario y cómo del sufrimiento salen cosas positivas. Aleluya. Del sufrimiento salen cosas buenas. Por eso es necesario. Mire, si no sufriéramos, hay cosas buenas que no las experimentaríamos si no sufrimos. Entonces es necesario el sufrimiento, hermanos. Te voy a dar 3 razones de por qué, hermano, el sufrimiento es necesario y cuáles son los beneficios de el sufrimiento. Número 1, el sufrimiento nos hace madurar como personas. Amén. A ver, quiero que levante la mano los que han sufrido alguna vez en su vida. Levante la mano, ya sea que sufrió físicamente o emocionalmente. Levante la mano. Ahora, le pregunto: ¿aprendió alguna lección de eso? Amén. ¿Cree que le dejó un buen aprendizaje esa circunstancia que le causó dolor? Amén. ¿Cierto o no? A mí sí. Yo miro atrás algunos episodios de mi vida donde sufrí, y yo le puedo decir que eso me ayudó a madurar como persona. Aleluya. Porque un beneficio del sufrimiento es que nos hace madurar como personas. Miren, cuando yo estoy en mi trabajo, ahí en el restaurante de trabajo, cuando es el tiempo de la escuela, entran muchos jóvenes de 13, 15 años. Y me da risa, bueno, no me río de ellos, pero me da risa en mi interior, porque los jóvenes, por ser jóvenes, como ellos todavía viven en su burbujita, algunos de ellos tienen una actitud altanera. ¿Los ha mirado algunos de ellos? Ellos creen que el mundo es de ellos. Ellos entran así con arrogancia, ¿verdad? Porque están sanos, no tienen que pagar biles.
Probablemente a algunos la vida aún no los ha lastimado, a ellos, ni ellos han lastimado gravemente a otros, no traen todavía ese sentido de culpabilidad. Entonces yo los miro con aquella arrogancia, con aquel presumido, ya sean hombres o mujeres. Y yo digo, es que está joven, es que la vida no lo ha sacudido todavía. Y probablemente así éramos nosotros. Amén. Vanidosos, orgullosos, altivos, presumidos. Pero cuando la vida nos sacudió, nos quitó la altivez, Así es, aleluya. abatió el orgullo. Amén. O para hablarlo así más claro y explícito, nos quitó lo presumido, pues el dolor, el sufrimiento. Amén. Porque el sufrimiento te hace madurar como persona. Mire, cuando yo estudiaba esto se me venía a la mente. Cuando yo era joven en México había un muchacho. Bueno, algunos decían que su papá era narco, pues yo no lo sé. Tenían buena casa, ellos vestían bien. Y como tenían una casa muy bonita y bonita ropa, humillaban a todos los demás, incluyendo a su servidor. Y yo me recuerdo que el muchacho, pues así como le digo, altanero, presumido, soberbio, orgulloso, altivo, porque tenía dinero sus padres, porque vestían buena ropa. Yo me recuerdo que pues el muchacho estaba bien parecido, y yo me recuerdo que a las mujeres pues las hacía como quería, pues ese muchacho las hacía llorar, las hacía sufrir. Y él pues siempre, usted lo miraba caminando por las calles, su gran arrogancia, hermano. Y hace un tiempito atrás hablaba con una de mis hermanas en México y le pregunté por él, le dije, oye, ¿y el fulano qué ha sido de él? Y digo, todavía sigue con su mentalidad de que el mundo es de él. Me dijo, si lo vieras ahorita, me dijo mi hermana, no lo reconocerías. Le digo yo, ¿y eso? Dice, ¿te recuerdas que era bien presumido? ¿Te recuerdas que humillaba a la gente? ¿Te recuerdas a las mujeres cómo las trataba? ¿Las usaba? Sí, le dije, sí me acuerdo todo eso. ¿Y ahora qué pasó? Dice, pues ¿qué crees? Que se enamoró de una y se juntó. ¿Y qué crees? ¿Qué le dije yo? Lo mandó a volar. ¿Y qué crees? Que aquel hombre soberbio, presumido, que creía que él hacía y deshacía, lo miras ahí cabizbajo, lo miras deprimido todos los días. Me dijo mi hermana, hasta de peso bajó ya de la depresión que le agarró. ¿Sabe por qué? El sufrimiento le quitó ese orgullo. El sufrimiento le quitó esa soberbia, hermano. Y yo te puedo asegurar, o voy a hablar por mí, hermano, yo te puedo decir que en el pasado, en mi vida, había cosas malas, había cosas no agradables, hermano, y que tuvo que venir el dolor a mi vida, tuvo que venir el sufrimiento a mi vida. Y cuando el sufrimiento vino, hermano, abatió esas cosas malas, hermano. Porque mira, te lo voy a leer, Salmo capítulo 39, mira lo que dice el Salmo 39, hermano. Salmo 39, versículo 19. Se lo leo, mira lo que dice. No, perdón, Salmo 39, verso 11. Mire lo que dice la palabra de Dios, hermano, de lo que Dios hace en la vida de las personas por medio del sufrimiento. Salmo 39, 11 dice, con castigos por el pecado, corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre, hermano. Mira lo que la palabra de Dios dice, que Dios deshace como polilla lo más estimado de él, hermano. O sea, cuando Dios corrige o permite que la persona sufra, hermano, aquello que no está bien, aquello de lo que la persona puede presumir, su fortuna, su trabajo, su posición, hermano, cuando Dios permite que el sufrimiento abata a esa persona, hermano, se deshace todo eso, hermano. Amén. Y la persona se vuelve humilde. Entonces hay cosas positivas, hermano, del sufrimiento. Ahora, otro beneficio del sufrimiento es que cuando sufrimos, el sufrimiento nos lleva a identificarnos con los que sufren. Ya no somos tan duros porque ya hemos sufrido, ¿cierto o no? ¿Por qué nos podemos identificar cuando vemos a alguien que sufre? Porque nosotros mismos ya hemos sufrido también. Un ejemplo, ¿cuántos hombres o mujeres sufrieron el abandono de los padres
y cuando crecen se dedican a una profesión para ayudar a niños abandonados. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué se pueden identificar con el dolor de esos niños? Porque ellos ya lo sufrieron. Ellos dicen, yo sé lo que se siente, yo fui abandonado, yo no tuve un papá, yo no tuve una mamá, yo sufrí por no haber tenido allá a mi padre, a mi madre conmigo. Ellos dicen, miran al otro sufriendo y dicen, voy a hacer algo, y se identifican con el sufrimiento de los demás, hermano. Como por ejemplo, las personas que usted mira que van a los puentes donde están los homeless o los drogadictos, ¿saben por qué van? Porque probablemente en el pasado ellos sufrieron eso, hermano. Y el haber sufrido eso los lleva a identificarse con el sufrimiento de ellos también. Y eso los lleva a actuar, mis amados hermanos. Entonces, hay cosas positivas, hay cosas buenas que se producen en la vida de una persona que sufre. Amén. Y te voy a hablar la tercera y la más importante. Otro beneficio del sufrimiento es que el sufrimiento nos acerca más a Dios. Amén. Aleluya. Millones de personas, no había manera que los hicieran acercarse a Dios, hermano. Ni amarrados a la fuerza los hubieran llevado, hermano, a que oraran o a que fueran a una congregación. ¿Sabe qué fue lo que los acercó a Dios a millones de personas? El sufrimiento, hermano. Aleluya. Cuando la persona se miró en el dolor y en el sufrimiento, elevó por primera vez probablemente sus ojos al cielo en su vida y dijo, Señor, ayúdame que estoy sufriendo. Aleluya. Por eso dijo por ahí un predicador, bendito ese sufrimiento que hizo que me acercara a Dios, hermano. Imagínate, hermano, ¿verdad? Aleluya. ¿Qué mayor beneficio de una persona, hermano, que acercarse a Dios? Aleluya. Y a veces Dios sabe que no hay otro medio por medio del cual la persona se acerque a Él. Dios lo sabe. Así es. Y a veces Dios permite que llegue ese sufrimiento, porque ese sufrimiento es el que nos va a acercar a Él. Así es, aleluya. Y una vez que nos acercamos a Él, hermano, entonces ahí las cosas van a comenzar a cambiar en nuestra vida. Una vez que un hombre, una mujer se acerca a Dios, ahí la cosa va a comenzar a ser diferente. Aleluya. Entonces, cosas buenas del sufrimiento nos ayudan a ser mejores personas, nos identificamos con los que sufren, y a muchos nos ha llevado a acercarnos a Dios. Pero quiero ir terminando ahí el segundo libro de Reyes, hermano. Entonces esta muchacha sufrió, ella creía en Dios, la tenían esclava ahí. Ahora, note algo, a veces cuando sufrimos, corremos el peligro de enfrascarnos en nuestro propio dolor. Es que yo estoy sufriendo, dice, ¿y los demás? Ahora, cada circunstancia es diferente. Pero ¿cuántos hombres, cuántas mujeres? No, ya voy a dejar a este porque estoy sufriendo. ¿Y no van a sufrir los hijos? ¿De crecer con un hogar separado? Pregunto, son preguntas. No, es que mi sufrimiento. ¿Quién piensa en mí, en mi dolor? ¿Y el dolor de los demás? ¿Se da cuenta cuán egoístas somos los seres humanos? Esta mujer está sufriendo, y cuando se entera o sabe que Naamán, quien la tiene ahí como esclava, está sufriendo por una enfermedad, ella no permitió que el rencor la dejara callada para no hablar del Dios al que ella le servía, hermano. Mira esta mujer, hermano. Continuemos leyendo el verso 3. Dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. ¿Qué aprendo yo aquí de esta mujer? Que esta mujer fue una mujer que devolvió bien por mal. A ella le hacen mal, la separan de su tierra, de su familia, y la tienen como esclava. Pero ella vio a Naamán y lo vio enfermo, y ella no dijo, no, yo sé que Dios lo puede curar, pero para que se le quite, aquí voy a estar mi venganza, que sufra Naamán, que se muera leproso Naamán. Este sábado pasado yo les decía que la persona llena de rencor
no puede cumplir su propósito en la vida aquí en la tierra, porque el rencor lo consume. Así es. Y no se puede enfocar en su propósito de su vida, porque está tan enfocado en el rencor, en el odio, en lo que me hicieron, el dolor que me causaron, y por qué lo hizo, y aquí, y ahí, está su mente y su corazón, su alma tan saturado de eso, que se olvida de todo lo demás. Pero yo aquí veo a una mujer diferente. Ella no dijo, no, pero es que me han separado de mis papás, de mi nación, de mi tierra. No, pues para que se le quite lo voy a dejar así. Mire bien lo que escuché. Alguien dijo por ahí, escuche bien, se lo voy a decir. Alguien dijo que devolver mal por bien es como actúan los demonios. Así es. Porque a los demonios Dios les hizo puro bien y ellos le devolvieron al Creador mal. Entonces devolver mal por bien es como actúan los demonios. Devolver bien por bien es como actúan los hombres. Ahora, alguien que a usted le hace bien, es fácil usted devolverle un bien, ¿cierto o no? Si a usted le hacen bien, a usted no le cuesta hacerle un bien. Pero devolver bien por mal es como actúa Dios. Amén. Es lo que Dios ha hecho con la raza humana. Siempre devolviéndonos bien por mal. Nosotros hemos sido malos con el Señor y Él nos ha dado bienes, hermano. Y Él nos ha bendecido y Él ha sido bueno, mis amados hermanos. Entonces devolver bien por mal es como actúa Dios, hermano. Y esta mujer, fíjese bien, en su dolor se sobrepuso a Él y dijo, me voy a ocupar del dolor de este otro. Y ella le dijo a la señora, a la esposa de Naamán, le dijo, mira, yo sé de alguien que lo puede curar a tu esposo. Dile que vaya a mi tierra Israel, porque en mi tierra Israel está el Dios verdadero, le dijo a esta mujer. Dile que vaya al profeta y el profeta va a orar a Dios y él va a ser sanado de su dolor y de su sufrimiento. Yo te pregunto, hermano, hermana, ¿estaría dispuesto usted y yo a devolverle bien a quien le hizo mal? Amén. Ahí es donde ahí es donde sentimos el gancho al hígado, ¿sí o no? Porque yo hacerle un bien al que me hace bien, a mí no me cuesta, hermano. Un ejemplo, si usted me invita un día a una carne asada, a mí no me cuesta volverlo a invitar para atrás a la carne asada. No cuesta eso. Si un día usted me llegara a regalar una corbata, no me cuesta volverle a regalar una corbata a usted también. Pero hacerle bien al que me hizo mal, eso lo hace la persona que conoce y ama a Dios. Amén. Porque sabe y entiende que Dios le ha hecho con él o con ella de la misma manera, hermano. Amén. Esa persona entiende y dice, Dios me ha dado a mí bien por mal. Yo le di mal a Dios y Dios me devolvió el bien, hermano. Entonces, note bien, termino ya aquí en el versículo. Mira, hermano, esta mujer, algo interesante. La mujer no pide a Dios que la libre a ella de su dolor, porque ella llegó a entender que ese dolor y ese sufrimiento, Dios tenía un propósito. Yo te digo algo, hermano, en todo sufrimiento en tu vida, Dios tiene un buen propósito para ello. Amén. Aunque usted no lo entienda ahorita. Aleluya. Yo le puedo asegurar que al pasar del tiempo, lo que ahorita le está causando dolor, cuando pase el tiempo y mire usted hacia atrás, va a mirar que Dios tenía un buen propósito en ello, hermano. Así es. Se lo aseguro. Y usted va a decir, cuando pase el tiempo, ahora entiendo, Señor, ¿por qué permitiste que yo pasara por eso? Aunque ahorita usted no lo entienda. Es más, le digo algo, Dios no quiere que usted lo entienda. Así es. Dios solo quiere que usted confíe, hermano. Amén. Dios dice, confía en mí. Nuestro problema es, pero es que, Señor, yo quiero que tú me expliques todo, el por qué y cómo y qué estás haciendo y cómo le estás haciendo. Explícame todo, Señor, hasta con peras y manzanas. Y Dios dice, no necesito explicarte. Y Dios dice, y no necesito que tú entiendas. Dios dice, quiero que confíes. Aleluya. Confiemos en el Señor, hermano. Amén. Y termina en este versículo. Mira el resultado de lo que hizo esta mujer. En el verso 15, cuando este hombre sigue el consejo de la muchacha, se va a Israel,
Dios lo sana. Mire, dice el verso 15, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Una alma salvada para Dios por el testimonio, porque la muchacha soportó el dolor, el sufrimiento, porque no se llenó de rencor y de deseos de venganza, y en su dolor procuró el hermano el alivio del dolor del otro, lo cual llevó a este hombre a llegar a conocer a Dios, hermano. Él viaja a Israel, Dios lo sana y dice: ahora sé que solamente hay un solo Dios, y ese Dios es el Dios de Israel. Mis amados hermanos, Dios siempre tiene un propósito, hermano, en el dolor y en el sufrimiento, hermano. Pregunta: ¿usted estaría dispuesto a sufrir para el beneficio de otro? Es que ahí es donde, ahí está lo duro. Póngase de pie, nuestro mayor ejemplo, Cristo. Aleluya. Con su sufrimiento, la raza humana se benefició. Aleluya. Entre los cuales estamos usted y yo. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Con su sufrimiento, la raza humana se benefició, entre los cuales estamos usted y yo, hermanos. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Pero ¿cómo fue el beneficio? Por medio de su sufrimiento. Así es. Hermanos, por favor, yo no niego que su dolor o su sufrimiento no sea real. Preguntémonos si el dolor de los demás y el sufrimiento de los demás, preguntémonos, ¿habrá alguien en nuestra vida que nos causó un daño y que probablemente sepamos que necesita algo? Yo pregunto, ¿estaríamos dispuestos a buscar el alivio para esa persona? Fue lo que hizo la mujer. Dijo: estos me tienen esclavos. Pero ella dijo: no me importa, yo sé que Dios está conmigo, pero no quiero ver a este sufriendo así. Aleluya. Guardémonos estos ejemplos en el corazón de esta mujer. Pagó bien por mal. Ahí desde donde está, ahí desde su lugar, hermano, ahí desde su lugar. ¿Cómo está nuestra vida?